Primera Pauta. 7:37, el tema de las últimas horas ha sido, sin duda alguna, lo de Codelco, lo que se ha planteado con respecto a si privatizar una parte, algo es necesario, eficiencia, y allí han aparecido una serie de discursos y queremos hablar con respecto a eso, conociendo la opinión de Aurora Williams, ex ministra de Minería durante el gobierno del presidente Boric. Aquí la tenemos con nosotros y le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana y ahí la vemos también. ¿Cómo está, Aurora? Qué gusto. Claudia y Gerardo, le saludamos. Buen día, Claudia. Buen día, Gerardo. Muy bien, muchas gracias. Usted, bueno, en su experiencia como ex ministra, conociendo bien el sector, además una experiencia reciente, ¿diría que Codelco está en crisis o no? Quiero partir como desde ahí, ¿no? Por ese diagnóstico. Máximo Pacheco ha dicho que Codelco no está en crisis. Un economista como Sebastián Edwards decía ayer, Codelco está en crisis. Y es un poco el argumento por el que se abre esta discusión de privatizar o no al estatal. Bueno, yo creo que no está en crisis y mi fundamento para señalar que no está en crisis es que naturalmente sí tiene desafíos, porque aparece como decir está o no está en crisis como un blanco-negro. Y naturalmente que una empresa con más de 100 años de operación continua en minería tiene desafíos. Y creo que uno de los fundamentos sustanciales para señalar que no está en crisis es que en los últimos años Codelco ha realizado acuerdos con operadores globales que están confiando en Codelco. El caso de Río Tinto, que se asocia con Codelco para desarrollar en Atacama todo lo que significa la exploración de nuevo cobre, o BHP, que se asocia para poder establecer aquí en Antofagasta un distrito minero en el proyecto Anillos, con Glencore para una nueva fundición en Antofagasta, con SQM para el Salar de Atacama. Entonces podemos ver que los actores globales en minería buscaron y establecieron asociaciones importantes. Ahí no puedo dejar de nombrar el acuerdo con Anglo American para la explotación conjunta de la cuña entre Andina y Los Bronces. Entonces ahí hay una señal clara de que efectivamente no estamos en crisis desde el punto de vista de que los grandes operadores globales concretaron acuerdos importantes. Ahora, las autoridades que asumieron en Codelco, hablamos de Bernardo Fontaine, tienen un diagnóstico distinto. Dicen que llegaron a una empresa que estaba muy mal gestionada, que ha tenido muchos escándalos en el último tiempo. Es decir, como que el diagnóstico que se está haciendo es que es una empresa estatal que requiere urgente una buena gestión. A ver, yo no tengo ninguna duda que Codelco requiere de una buena gestión. Eso es absolutamente claro. Codelco es la primera empresa pública en el mundo productora de cobre hoy día con el desafío de litio. Por lo tanto, es obvio que sí requiere de una buena gestión. Ahora, llevar eso a que hay un quiebre en el sentido de que la gestión anterior no fue la adecuada y que esta sí lo va a hacer, yo creo que lo matizaría y además bajo un concepto que es muy importante, Gerardo y Claudia, y que es que Codelco en este momento, como lo es continuamente, está vendiendo cobre en el mundo y está logrando avanzar en los distintos acuerdos que tiene con estos actores globales. Por ejemplo, el caso del acuerdo con Anglo American, que lo gestionó Máximo Pacheco y que hace pocas semanas vi que ya el gobierno, el presidente Mas, con el presidente del directorio, el ministro Mas con el presidente del directorio ya lo concretaron definitivamente. Entonces, este continuo que requiere la industria minera implica también cuidar a una empresa como Codelco y naturalmente que hay aspectos que mejorar para lo que significa Codelco, pero también mirar que hoy día está vendiendo cobre en el mundo, está haciendo transacciones comerciales importantes, desde ese punto de vista cuidar y matizar las opiniones que se emiten sobre la empresa. Usted escucha a Aurora Williams, ex ministra de Minería, conversando con Primera Pauta. Aurora, mi pregunta va a ser distinta a si estamos o no en crisis. Es si es que usted siente que somos altamente competitivos o no versus la minería privada que está operando en Chile. Tengo algunos ejemplos y me parece que son bastante contundentes en cuanto a que pareciera que no lo somos.
producir una libra de cobre a Codelco le sale entre 209 y $212, mientras que a una privada le sale 123. Es decir, 86 a $89 de diferencia más caro. Eso mostraría ineficiencia. En cuanto a ganancia en un año, utilidades, también estamos en forma simple. Una privada, lo que trabaja en 6 u 8 meses, Codelco le cuesta un año producir algo parecido. Es decir, hay datos que apuntan a un problema de eficiencia grave. ¿Lo reconoce eso al menos? Mira, es que me llama la atención que la forma en que lo preguntas, porque me dice, lo reconoce al menos. O sea, yo quiero señalar que efectivamente Codelco sí requiere distintos espacios de mejora. En eso, por favor, no tengo ninguna duda. Lo que no significa que deben de haber quiebres importantes en la continuidad de las decisiones cada vez que deben ser más mejoradas. Respecto de la eficiencia o la productividad que tiene Codelco, yo creo también que hay que tener ciertos matices. Efectivamente, Codelco requiere de un empuje importante en materia de competitividad. Sin perjuicio de ello, también estas comparaciones que hacen también deben de tener ciertos matices del punto de vista de saber de qué estamos hablando, de qué tipo de yacimiento tenemos. A modo de ejemplo, Codelco, de sus 7 divisiones, 2 operan hace más de 100 años, las otras 2, Teniente y Chuquicamata, Sí. El Salvador. Sí, tienen baja ley versus las que tienen otras privadas, ¿no? 50 años, claro. Entonces hay distintos aspectos, lo que no resta la necesidad de mejorar la productividad de Codelco. Codelco habla de 7 operaciones, los privados normalmente tienen una principal y una segunda, etcétera. Pero sí, hay que mejorar la productividad de Codelco y yo creo que en eso hay aliados importantes que pueden permitir que se enfrente este tema. Perdón, es que así como usted reconoce que hay un tema de eficiencia que mejorar, no se puede ser competitivo si no se es eficiente. Y Chile, Codelco versus esas privadas pareciera no ser competitivo en este momento. Ese es el punto. Sebastián Edor mencionaba, estamos a las 5.000 toneladas de cobre, dijo, estancados hace mucho tiempo. Entonces hay cosas que estamos demasiado quedándonos atrás y esto en el futuro proyectado es cada vez peor. Hay una deuda de 25.000 millones. No sé si en eso hay coincidencia. Por supuesto, 5.300.000 toneladas es una cifra que llevamos desde hace varios años, Claro. Con fluctuaciones muy pequeñas. Por favor, en eso no hay desacuerdo. Y en eso también una de las alternativas importantes que se han desarrollado y que deben seguir profundizándose, primero es la posibilidad y abrir espacios para la exploración. O sea, con las mismas operaciones mineras nos vamos a producir más. Y a mí me parece que los acuerdos con BHP para el proyecto Anillos en Antofagasta o en Río Tinto para Nuevo Cobre en Atacama son espacios interesantes que deben de profundizarse. Me parece también, y así se lo he escuchado al ministro Mas, como al presidente del directorio, Bernardo Fontaine, es también buscar asociaciones, que es lo que hoy día también el mundo minero está realizando. Lo podemos ver acá en el norte con TEC, que buscó también asociatividad con Anglo, lo podemos ver en el distrito Vicuña, en donde Lundin con BHP también hicieron un acuerdo importante, y en eso creo que Codelco ha iniciado un camino. La verdad que mi opinión, Gerardo y Claudia, más que de quiebres profundos en los ciclos políticos, es que los ciclos políticos permitan seguir avanzando en líneas importantes de trabajo para justamente mejorar la productividad, mejorar la posición financiera de Codelco, pero la minería es un continuo, no son quiebres que marcan ciclos distintos, ciclos políticos, considerando además que Codelco tiene un gobierno corporativo que lo que busca justamente fue distanciarse del ciclo político. Claro, y usted dice que Codelco sigue muy amarrado finalmente a los cambios de gobierno y a las miradas más bien ideológicas de un gobierno y otro, de un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Usted diría que Codelco sigue, usted fue ministra de un gobierno de izquierda, ¿usted diría que Codelco está muy atado a al vaivén de las posiciones políticas?
Mira, yo fui ministra en 2 oportunidades, con la presidenta Bachelet y con el presidente Gabriel Boric. Desde el año 2010, Codelco tiene un gobierno corporativo. Yo creo que Codelco, efectivamente, el gobierno corporativo ha permitido distanciarse del ciclo político. Recordemos que de 9 directores, solo 3 nombra el presidente o presidenta o presidente de la República, y por lo tanto se ha avanzado en este distanciamiento del ciclo político. A mí lo que me parece que más se producen opiniones políticas respecto de la empresa, que es una empresa del Estado, y en eso, bien, Claudia, cuando comenzaste, lo señalaste adecuadamente. Codelco no es una empresa pública, es una empresa del Estado. Sí. Aurora Williams, exministra de Minería, conversando acá en Primera Pauta. El debate que instaló el senador Arturo Esquella y presidente del Partido Republicano no encontró mucho eco en el gobierno del presidente José Antonio Kast, pero yo creo que es importante saber, como lo planteaba él, ayer estuvo aquí en Radio Pauta, de si Codelco requiere finalmente un aporte de privados para oxigenar y mejorar esta gestión. A su juicio, ¿es un buen diseño o modelo que pudieran entrar privados, no que se privatice Codelco totalmente, sino que entren privados, digo, para hacer más, no hacer el relato grueso, sino que el más preciso, como lo señalaba Esquella. Un grupo de privados que entren a Codelco. ¿Sería un buen modelo y qué podría significar? ¿O un mal modelo y qué podría significar? Mira, Codelco tiene varias asociaciones con privados. El litio lo está haciendo con SQM. La operación conjunta de la cuña de Andina Los Bronces la va a hacer con Anglo American. Yo creo que ese es un tema que se da, y es un camino que también viene trazando. De hecho, Codelco terminó el año 2025 con más de 18 acuerdos internacionales. Entonces, Codelco efectivamente está abierta a la participación de privados, pero aquí hay que distinguir de qué estamos hablando. Las 7 divisiones de Codelco, las 7 divisiones de cobre, están hoy día resguardadas constitucionalmente. Por lo tanto, cualquier cambio requiere de una modificación legal importante. Aquellos otros activos, como el Abra, en donde Codelco participa en el 49%, o Anglo American Sur, en donde participa en un 24%, o en el litio, en donde naturalmente tiene una regulación distinta por ser no cobre. Todas las asociaciones son aprobadas bajo el alero de una norma legal, deben ser aprobadas por la Comisión Chilena del Cobre, y en todos esos acuerdos se han establecido porcentajes de no dilución. Entonces creo primero que hay que tener bien claro como todas las cartas sobre la mesa. Desde mi punto de vista, mi opinión, lo que tú preguntas, Claudia, sí, yo creo que el modelo público para las 7 divisiones y los modelos público-privados para estos otros activos que tiene Codelco es un modelo que hasta ahora nos ha dado resultados. Insisto que eso no significa de que efectivamente se deban de hacer mejoras operacionales, técnicas y financieras. Aurora, lo que pasa es que Arturo Esquella decía algo que también es interesante en la discusión. Sabemos, o sea, Codelco no es cualquier empresa y tiene una resonancia simbólica muy importante en la sociedad chilena, y lo hemos visto en las reacciones de los distintos sectores políticos. Él decía que acá también había una mirada como romántica de parte de los sectores de la izquierda en mirar Codelco, pero que ha tenido muchos escándalos y problemas de gestión. ¿Hay algo de eso también en la conversación en curso? ¿Usted cree que se ha politizado mucho y debiera ser una conversación más técnica, pero tampoco Codelco puede sacudirse de la discusión política? Yo comparto lo que tú estás señalando. Yo creo que la discusión debe ser técnica y naturalmente no está exenta de la discusión política. Sin perjuicio de ello, esa discusión política también tiene que realizarse con elementos técnicos muy contundentes, porque yo insisto en que a Codelco hay que cuidarla. Codelco hay que mejorarla, naturalmente, y siempre va a estar en requerimiento, va a estar desafiada por distintos tipos de desafíos que hoy existen en el mundo, pero creo que también hay que cuidarla, dado que justamente Codelco es un operador global y ocurren cosas con Codelco mucho más allá del límite de nuestras fronteras.
Y desde ese punto de vista, los acuerdos que está desarrollando, ya vimos ya que con Anglo American ya se cerró, lo abrió la gestión de Máximo Pacheco, lo cerró la gestión de Bernardo Fontaine, efectivamente tiene que trascender a estos ciclos políticos. Entonces creo que la conversación política muchas veces puede afectar aspectos comerciales relevantes de la principal empresa chilena. ¿Para usted es una empresa competitiva actualmente, Codelco? Yo creo que es una empresa competitiva sin perjuicio de mejoras que requieren de realizarse y también considerando temas estructurales que tiene Codelco, pero naturalmente es competitiva. Cuando usted escuchó la entrevista o leyó la entrevista, porque habló en más de un medio, Arturo Esquella, lo tuvimos aquí ayer por la mañana y dijo que quede claro que yo no estoy diciendo que el Estado pierda el control, el Estado tiene que mantener el control de Codelco. ¿Usted lo leyó como que él intentaba poner sobre la mesa privatizar Codelco o usted lo entendió en el sentido de hacer asociaciones público-privadas para mejorar algunas áreas que no son eficientes o incluso, no sé, lo mencionó él aquí, cerrar algunas áreas que pueden ser el elefante en la habitación, que nadie se atreve a hacerlo porque definitivamente no son un buen negocio? Mira, yo no soy analista político, la verdad que entiendo que hay un sentido de que ingresen privados a Codelco. Si eso significa privatizar o asociaciones, no logro realmente tener una claridad en el mensaje que nos están mandando. Pero sí quisiera señalar que Codelco hoy día funciona en varios ámbitos de acción en fuertes asociaciones con privados. Y creo que el mejor ejemplo es el acuerdo SQM-Codelco. Bien. Queda claro su postura. Le agradecemos muchísimo a Aurora Williams, exministra de Minería del gobierno anterior, por marcar también ahí su postura. Que esté muy bien. Gracias, Aurora. Y muy amable muy de su parte. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Claudia. Gracias, que esté muy bien. Adiós.